¿Alguna vez te has preguntado si un solo acto de bondad puede cambiar para siempre el destino de dos personas que ni siquiera se conocen? Bienvenido a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Hoy vas a escuchar una historia llena de injusticia, peligro, secretos, sangre y un amor que nadie vio venir. Antes de empezar, te invito a que revises si ya estás suscrito al canal y, si esta clase de historias te llega al corazón, nos apoyes con tu like para que más personas puedan conocer relatos como este. Ahora sí, ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar podría quedarse contigo mucho tiempo. En las montañas de Guanajuato, perdido entre cerros y caminos de tierra, se encontraba el pequeño pueblo de San Miguel del Viento. Era uno de esos lugares que casi no aparecen en los mapas, donde todos se conocen, donde los chismes vuelan más rápido que el viento, y donde, a pesar de las carencias, la gente aún se saluda por su nombre. Las calles, agrietadas y polvorientas, ya se sabían de memoria las pisadas de sus habitantes. En una casita humilde de paredes gastadas vivía María Fernanda Ávila, una joven enfermera recién graduada que trabajaba en la clínica pública del Valle, el único lugar del pueblo donde se podía recibir atención médica, si es que quedaba medicina. Claro, María Fernanda no solo cargaba con jeringas, gasas y recetas, también cargaba con la responsabilidad de cuidar a su abuela, doña Eloísa, una mujer de carácter firme, lengua afilada y piernas debilitadas por los años y la enfermedad. La vida no había sido generosa con ellas. El papá de María Fernanda las había abandonado cuando ella aún era una niña. Su madre se había ido demasiado pronto, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. Desde entonces, la joven supo que su destino no sería sencillo: estudiar, trabajar, cuidar a su abuela, soportar turnos interminables y aprender a ser fuerte en un mundo que pocas veces le daba algo a cambio. Por eso nunca tuvo un novio, no porque no llamara la atención, sino porque simplemente no había espacio en su vida para el amor, o al menos eso creía. Hasta esa noche, era de madrugada cuando todo comenzó. El reloj viejo de la pared marcaba las 2:37 cuando la luz se fue en todo San Miguel del Viento. No era algo extraño, el pueblo estaba acostumbrado a los apagones. Sin embargo, esa vez el silencio después del corte de electricidad se sintió distinto, pesado, como si algo en el aire hubiera cambiado. María Fernanda estaba revisando los pocos medicamentos que quedaban en la clínica cuando, de repente, un estruendo lejano la hizo girar la cabeza. Un golpe seco, metálico, que vino desde la carretera vieja, la que subía hasta los cerros rumbo a Dolores Hidalgo. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal invisible. Algunos vecinos se asomaron por las ventanas, pero nadie se atrevió a salir. En San Miguel del Viento todos sabían que lo que pasaba en la carretera a esas horas nunca traía nada bueno, y menos cuando estaba tan oscuro. En cambio, María Fernanda sintió un nudo en el estómago, tomó una linterna pequeña, se colgó un estetoscopio al cuello, respiró hondo y salió de la clínica. El viento frío de la madrugada cortó su piel. La calle estaba casi desierta, solo se escuchaba el ladrido lejano de los perros y un murmullo nervioso que venía de algunas casas donde la gente susurraba detrás de las cortinas. Mientras caminaba hacia la salida del pueblo, la muchacha no podía dejar de pensar que tal vez no era buena idea ir sola, pero su vocación era más grande que su miedo. Si alguien necesitaba ayuda, ella tenía que estar ahí. El camino hacia la carretera era oscuro, desnivelado y solitario. La linterna alumbraba apenas unos metros delante de sus pasos, y cada sombra parecía un animal al acecho. A la distancia, el olor a humo comenzó a hacerse presente. Había algo quemándose. Un auto, pensó. Cuando por fin llegó a la curva más peligrosa de la carretera, lo vio. Una camioneta negra, de lujo, estaba atravesada en medio del asfalto, con la parte frontal completamente hecha pedazos. El parabrisas roto dejaba ver fragmentos de vidrio por todos lados,
y uno de los faros aún chispeaba como si se negara a apagarse por completo. El humo salía del motor y se perdía en el aire helado. María Fernanda se acercó con el corazón desbocado. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó con fuerza. No obtuvo respuesta. Se aproximó a la puerta del conductor, moviendo la linterna de un lado a otro, hasta que lo vio, un hombre joven, con la cabeza inclinada hacia el volante, el rostro cubierto de sangre y el cuerpo inmóvil. El cinturón de seguridad lo mantenía atrapado, pero aún así su postura era alarmante. «Dios mío», susurró la enfermera. Acercó la mano al cuello del desconocido, buscando un pulso. Lo encontró, débil, pero estaba ahí. Estaba vivo. Su respiración era entrecortada. Cada inhalación parecía una batalla. María Fernanda sintió el miedo recorrerle la columna. No tenía ambulancia. No. Tenía equipo de rescate. No había nadie más con ella. Y la señal del celular, inexistente, pero no podía dejarlo morir. Con las manos temblorosas, intentó abrir la puerta del conductor. Estaba atascada. Puso el hombro, empujó con todas sus fuerzas. El metal rechinó con un sonido desgarrador hasta que cedió. El hombre dejó escapar un gemido ahogado. «Tranquilo, estoy contigo», murmuró ella, aunque él no parecía escucharla. Con cuidado, lo fue desabrochando del cinturón. Era pesado, su cuerpo, inerte, caía de lado. Tenía un brazo en un ángulo extraño, la ropa empapada en sangre y moretones nuevos formándose en su piel. Cuando María Fernanda lo sacó por fin del vehículo y lo recostó con cuidado sobre el suelo, el hombre abrió un poco los ojos. Sus pupilas se movieron como si estuviera luchando por enfocar su rostro. Alcanzó a verla, apenas unos segundos. En esa mirada rápida, ella sintió algo extraño. No parecía un hombre cualquiera. Había algo en su presencia, incluso herido, que imponía respeto, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, de orgullo y derrota. Sus labios se movieron con dificultad. «No confíes», susurró, casi sin voz. María Fernanda se acercó para escucharlo mejor, pero él ya se había desmayado otra vez. No entendió el mensaje, no entendió a quién no debía confiar, pero tampoco tenía tiempo para pensar en eso. Tenía que llevarlo a la clínica. Lo acomodó como pudo, lo sostuvo por debajo de los hombros y empezó a arrastrarlo, paso a paso, por la carretera. El peso del hombre la vencía, pero ella se negaba a detenerse. Cada metro que avanzaba parecía eterno. Sus piernas ardían, sus manos se resbalaban por la sangre, su respiración se volvía dolorosa. En algún momento pensó que no lo lograría, que se caería en medio del camino y se quedarían ahí los dos, inmóviles, esperando la mañana como dos sombras abandonadas. Pero en el fondo de su corazón algo la empujaba a seguir, la certeza de que ese hombre no debía morir esa noche. Cuando por fin alcanzó la entrada del pueblo, el cielo empezaba a aclararse apenas. Nadie salió a ayudarla. Algunos ojos curiosos la miraban desde las ventanas. Nadie quería meterse en problemas. San Miguel del Viento era un lugar donde la gente prefería callar antes que arriesgarse, aunque, eso sí, al día siguiente todo el mundo sabría exactamente lo que había pasado. Al llegar a la clínica, María Fernanda ya no sentía los brazos. Logró subirlo a una camilla entre susurros de aliento. «Aguanta, por favor, aguanta», repetía una y otra vez, como un mantra. Encendió la vieja planta eléctrica que tenía guardada para emergencias. El aparato tosió, rugió y finalmente prendió, alimentando de energía una lámpara y el refrigerador donde guardaban los pocos medicamentos que quedaban. Bajo aquella luz amarilla, casi triste, la enfermera comenzó a trabajar. Le limpió las heridas del rostro, retirando con delicadeza los pequeños fragmentos de vidrio que se le habían incrustado en la piel. Le colocó vendajes, improvisados en el pecho, donde sospechaba moretones internos. Enderezó el brazo lo mejor que pudo y lo inmovilizó con pedazos de madera de una caja rota y vendas. Revisó su presión, su pulso, su respiración. Estaba al límite, pero había esperanza. Mientras tanto, en el pueblo,
Las primeras voces curiosas ya comenzaban a propagarse. Dicen que una camioneta chocó en la carretera, que María Fernanda trajo a un hombre herido. ¿Quién será? Esa camioneta no es de por aquí. Los chismes volaban, pero nadie se acercaba a ayudar. Solo una señora mayor, vecina de toda la vida, se asomó a la puerta de la clínica para preguntar si necesitaba algo. María Fernanda le pidió agua, gasas extra y algunas sábanas limpias. La mujer regresó a su casa y volvió al poco rato con lo que pudo encontrar. La noche se hizo cada vez más larga. El hombre se mantenía entre la conciencia y el desmayo, murmurando palabras sin sentido. A veces parecía llamarla sin decir su nombre. A veces apretaba la camilla con los dedos, como si estuviera peleando con un enemigo invisible. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana de la clínica, la joven enfermera creyó que lo peor había pasado. Estaba agotada, sí, pero tranquila porque había logrado estabilizarlo. Pensó que lo siguiente sería pedir traslado a un hospital más grande, quizá en Guanajuato capital o en León, pero no sabía que esa decisión ya no estaría en sus manos. Justo cuando empezaba a relajarse, el ruido de varios motores la sobresaltó. No se trataba de la vieja ambulancia del municipio, ni tampoco de autos de los vecinos. Era un sonido más grave, más pesado, algo que ponía la piel de gallina. Se asomó por la ventana. 3 camionetas negras, de lujo, con vidrios polarizados, se estacionaron frente a la clínica. De inmediato bajaron varios hombres vestidos con ropa oscura, algunos con lentes, otros con auriculares, todos con una actitud que no dejaba lugar a dudas. No eran visitantes amables. El primero en entrar fue un hombre, alto, de mirada fría, pelo bien peinado hacia atrás y una expresión que transmitía control absoluto. Su nombre era Tomás Rentería. No se presentó, no lo necesitaba, su presencia hablaba por él. María Fernanda dio un paso atrás en cuanto lo vio cruzar la puerta. «Buenos días», dijo él, sin sonreír. «Venimos por el hombre que trajiste anoche». La enfermera sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. «¿Son familiares?», preguntó, intentando mantener la calma. «Eso no es importante», respondió Tomás, sin apartar la vista de ella. «Indícame dónde está». Uno de los hombres que lo acompañaban miraba alrededor con desconfianza, como si esperara ver a alguien escondido. Otro jugaba con las llaves de una camioneta, impaciente. María Fernanda apretó las manos contra la bata. «Él está muy grave», dijo. «No puedo permitir que lo muevan. Podría empeorar». Tomás soltó una pequeña risa sin alegría. «No te estoy preguntando tu opinión, te estoy diciendo lo que va a pasar». Intentó avanzar hacia la camilla, pero ella se interpuso. «Mientras esté bajo mi cuidado, nadie lo mueve sin indicación médica», dijo, sintiendo como la voz le temblaba pero esforzándose por parecer firme. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por el atrevimiento de aquella enfermera de pueblo. Tomás la observó con un gesto molesto, como quien mira a una niña que se está portando mal. «Muchacha», dijo en tono peligroso, «no sabes con quién te estás metiendo. Hazte a un lado». En ese momento, cuando la tensión podía cortarse con un cuchillo, el hombre de la camilla empezó a moverse. Se escuchó un leve gemido desde el fondo de la sala. Los ojos de todos se dirigieron hacia él al mismo tiempo. María Fernanda giró para revisarlo. Los hombres de negro también. El herido abrió los ojos, confundido, respirando con dolor. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Su mirada recorrió el techo, luego la sala, luego el rostro angustiado de la enfermera. Finalmente, se detuvo en Tomás. En esos segundos, algo quedó claro: no eran simples conocidos. «Señor», dijo uno de los hombres, «tenemos que sacarlo de aquí de inmediato». El herido lo ignoró. Miró de nuevo a María Fernanda. Sus labios se movieron con esfuerzo. «¿Tú me salvaste?», preguntó con la voz ronca. Ella asintió, sin saber bien qué responder. «Te encontré en la carretera. Estabas muy mal, pero hicimos lo posible». Él la observó en silencio,
como si tratara de memorizar su rostro. Luego, sin apartar la vista de ella, habló con los recién llegados. Nadie la toca, dijo con firmeza, y nadie me mueve de aquí sin que yo lo autorice. Tomás apretó la mandíbula, frustrado, pero se contuvo. Podía ver claramente que el hombre, a pesar de estar medio roto, seguía siendo el que daba las órdenes. María Fernanda no entendía nada. ¿Quién era ese hombre que podía hablar así, herido, y hacer que aquellos sujetos se detuvieran solo con una frase? ¿Por qué lo buscaban con tanta urgencia? ¿Por qué su presencia parecía traer consigo peligro y dinero? Lo que ella no sabía era que el desconocido no era cualquier persona. Se llamaba Alejandro de la Vega, heredero de una de las familias más poderosas de México, con negocios en hoteles, construcción y minería, un hombre acostumbrado a la opulencia, al poder y a las sonrisas falsas, y también un hombre que, al parecer, había sido traicionado. Alejandro cerró de nuevo los ojos, agotado por el esfuerzo, pero antes de perder la conciencia, alcanzó a repetir, casi en un susurro: «Gracias». En algún lugar del pueblo, mientras tanto, las comadres ya estaban reunidas en la tienda de la esquina, inventando versiones de lo ocurrido. Dicen que es un narco famoso. No, hombre, que es un político de esos corruptos, o un artista de telenovelas. La verdad aún no salía a la luz, pero el pueblo ya había decidido que aquello no era normal, y cuando algo no era normal en San Miguel del Viento, la gente prefería alejarse. Dentro de la clínica, María Fernanda sentía como todo lo que conocía empezaba a tambalearse. Por primera vez en su vida, sus principios, su miedo y su valentía se estaban enfrentando al mismo tiempo. No sabía si debía obedecer a esos hombres o quedarse al lado del paciente que había luchado toda la noche por mantener con vida. Lo único que sí sabía era que, desde el momento en que escuchó aquel choque en la carretera, su destino había quedado unido al de ese hombre misterioso, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El amanecer en San Miguel del Viento siempre había sido silencioso, casi tímido, pero aquella mañana el aire estaba cargado de tensión. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse a la clínica. Algunos ni siquiera querían pasar por la calle donde estaba ubicada. Las camionetas negras, silenciosas y amenazantes, eran una señal demasiado clara de que algo peligroso se estaba moviendo entre ellos. Dentro de la clínica, María Fernanda sostenía una taza de café frío entre las manos mientras observaba al hombre que había salvado. A pesar de que aún estaba inconsciente, su respiración era más estable. Su rostro, sin embargo, contaba otra historia: dolor, cansancio y una tristeza profunda que ella no lograba descifrar. Las palabras que él había dicho antes de desmayarse, «nadie la toca», seguían retumbando en su cabeza. Ella no estaba acostumbrada a que nadie la defendiera, mucho menos un desconocido. Pensar en eso le provocaba una mezcla extraña de nervios y calidez. Pero no había tiempo para emociones. Los hombres que lo buscaban seguían afuera, vigilantes, nerviosos y claramente impacientes. Al menos uno de ellos no había dejado de mirarla por la ventana durante horas. Mientras intentaba controlar su respiración, la puerta principal se abrió sin tocar. Era Tomás Rentería. Entró caminando despacio, con una calma tan falsa que erizaba la piel. Sus ojos se movieron como serpientes por la sala hasta detenerse en ella. «Tenemos un problema», dijo, sin rodeos. «El señor de la Vega necesita atención especializada». María Fernanda frunció el ceño. «Él no puede ser movido». «Aún no, no tenemos tiempo», respondió Tomás. «Si se queda aquí, corre más riesgo». «¿Qué riesgo?», preguntó la enfermera, intentando mantener la compostura. Tomás se acercó tanto que ella pudo sentir su aliento. «El riesgo de que quienes intentaron matarlo regresen para terminar el trabajo». María Fernanda se quedó fría. «¿Heme matarlo?». «Exacto», dijo él, como si hablara de algo trivial. «Y también podrían tomar rehenes, como tú, por ejemplo. Así que mientras más rápido nos vayamos,
mejor para todos. Pero en ese momento, una voz ronca interrumpió la conversación. No voy a moverme de aquí. Todavía, ambos giraron la cabeza. Alejandro había despertado otra vez. Sus ojos estaban abiertos, cansados, pero llenos de una determinación extraña. Se incorporó apenas, apretando los dientes por el dolor. Tomás apretó los labios. Señor, por su seguridad necesitamos trasladarlo. No, dijo Alejandro, me quedaré hasta que pueda caminar por mí mismo. Nadie la presiona a ella. Sus ojos se posaron sobre María Fernanda. Ella sintió un vuelco en el estómago, como si un rayo hubiera atravesado su pecho. Tomás perdió un poco la compostura. Señor, esto no es una orden razonable. No estoy pidiendo tu opinión, respondió Alejandro. Estoy dando una instrucción. La tensión se cortó como cuerda tensa. Tomás respiró hondo, se dio media vuelta y salió de la clínica con pasos secos. María Fernanda quiso decir algo, pero Alejandro cerró los ojos con dolor. ¿Puede darme agua?, pidió él, con la voz rasposa. Ella corrió a traer un vaso, sosteniéndolo mientras él bebía con dificultad. Cuando terminó, la miró con un gesto que parecía mezcla de gratitud y preocupación. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. María Fernanda, respondió ella. Soy enfermera. Él asintió. Gracias, María Fernanda, me salvaste la vida. La joven se sonrojó sin querer. No sabía por qué, tal vez por la intensidad de su mirada, tal vez porque hacía muchos años que nadie pronunciaba su nombre con tanta suavidad. Pero antes de que pudiera responder, la puerta trasera de la clínica se abrió de golpe. Era doña Eloísa, la abuela de María Fernanda. Traía su rebozo enredado, los pelos alborotados y la cara llena de indignación. ¿Qué es este escándalo, carajo?, dijo mientras daba pasos cortos pero decididos. Me despertaron esos chamacos del demonio que tienes afuera. ¿Quién cree que es esta gente? ¿El presidente o qué? María Fernanda casi se muere de la vergüenza. Abuel, por favor. Pero doña Eloísa dejó de hablar en cuanto vio a Alejandro. Lo miró de arriba a abajo, notando los vendajes, los moretones, la palidez. ¡Ay, Dios mío! Este pobre muchacho, susurró la anciana, cambiando completamente de actitud. Mi niña, ¿qué has hecho ahora? ¿Dónde lo encontraste? Alejandro sonrió apenas. Buenas, dijo con un hilo de voz. Buenas las tenga usted, mijo, respondió doña Eloísa, acercándose con curiosidad. Se ve que alguien quería romperle la cara y el resto del cuerpo también. María Fernanda casi se ahogó. Abue, ¿qué? Cállate, yo sé lo que digo, refunfuñó la anciana, examinándolo como si fuera un paciente más. Alejandro soltó un débil suspiro entre risas. María Fernanda no entendía por qué, pero ese momento, ese pequeño intercambio, alivió un poco del peso que cargaba desde la madrugada. Por primera vez desde que lo encontró, el ambiente cambió. Parecía que la humanidad volvía a la sala, pero la calma duró poco. Afuera, las camionetas negras comenzaron a moverse. Los hombres hablaban por radio. El ambiente se tensó otra vez. María Fernanda sintió el corazón acelerarse. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Uno de los guardias entró abruptamente. Tenemos un problema. Nos informaron que 2 vehículos desconocidos están subiendo por la carretera del cerro. Alejandro abrió los ojos de golpe. No, Tomás reapareció en la puerta. Son ellos, dijo con gravedad. Tenemos que sacar al señor ahora mismo. María Fernanda sintió un escalofrío tan fuerte que casi perdió el equilibrio. ¿Quiénes vienen? Tomás la miró con dureza. Los hombres que intentaron matar al señor de la Vega anoche. ¿Y si llegan aquí? María Fernanda tragó saliva. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó sin poder evitarlo. Tomás respondió sin rodeos. Si lo encuentran con vida, no dejarán testigos. La clínica se quedó en silencio absoluto. Doña Eloísa se aferró a su rebozo. María Fernanda sintió que las piernas le temblaban. Los hombres afuera preparaban armas. Y Alejandro, pálido, respiraba con dificultad.
sabiendo que estaba por arrastrar a aquella mujer inocente a un peligro que jamás había imaginado. María Fernanda lo miró, él la miró, y en un hilo de voz, dijo: «Lo siento, no quería involucrarte en esto». Ella sintió un nudo en la garganta. «No me importa», respondió, «yo no voy a dejar que te mueras aquí». Él sostuvo su mirada un segundo más, como si quisiera decir algo más profundo, pero no había tiempo. Entre gritos afuera, motores encendiéndose y radios sonando sin parar, los hombres armados se preparaban para una llegada inminente. La carretera estaba cerrada, la salida del pueblo bloqueada. María Fernanda entendió que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pero esta vez, para siempre. El silencio que envolvía la clínica se volvió tan denso que parecía vibrar en el aire. Afuera, los guardias de Tomás se movían con precisión militar, formando un perímetro improvisado mientras las camionetas negras rugían en la calle estrecha. El eco de motores desconocidos acercándose por la carretera del cerro ponía la piel de gallina. María Fernanda sentía que el corazón le latía en los oídos. No era solo miedo, era la incertidumbre de no saber cómo proteger a un hombre que no pertenecía a su mundo, pero cuya vida dependía ahora de ella. Doña Eloísa, que siempre había sido fuerte incluso cuando su cuerpo no lo era, se sostuvo de las paredes para no caer. «¿Por qué vienen esos malditos? ¿Qué quieren con este muchacho?», preguntó la anciana con la voz quebrada. Tomás no respondió, no tenía tiempo para explicaciones. Observaba todo con ojos de halcón, apretando los dientes mientras hablaba por radio: «Formen 2 líneas, cubran las ventanas, nadie dispara hasta que yo lo diga». María Fernanda se acercó a Alejandro, que se aferraba al borde de la camilla como si luchara por mantenerse lúcido. Sus ojos estaban cansados pero alertas, como si su instinto supiera que estaba a segundos de volver a enfrentar a la muerte. «Te van a mover», le dijo ella en voz baja, «aunque no estés listo». Alejandro la miró con una mezcla de dolor y culpa. «No quería esto», susurró, «nunca imaginé que te pondría en peligro». «No es tu culpa», respondió ella, aunque ni siquiera estaba segura de creerlo. «Lo único que importa ahora es que no te pase nada». Él intentó sonreír, pero el gesto se borró rápidamente cuando un disparo resonó en la distancia. María Fernanda casi gritó, pero Alejandro tomó su mano con la poca fuerza que tenía. «Escúchame, pase lo que pase, no los dejes entrar aquí, por favor». Ella asintió, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. En ese momento, uno de los guardias irrumpió corriendo en la sala. «Están cerca», 2 camionetas subiendo por el camino viejo y una por la parte baja del arroyo. Tomás maldijo en voz baja. «Quieren rodearnos», dijo. Los disparos se hicieron más frecuentes, más cercanos. El sonido seco de las balas golpeaba el aire como látigos. La gente del pueblo comenzó a encerrarse en sus casas, cerrando ventanas, apagando luces. San Miguel del Viento quedó convertido en un pueblo fantasma en cuestión de minutos. El olor a polvo y miedo se mezclaba en el aire. Tomás dio otra orden: «Saquen al señor». «Ya». 3 hombres entraron de golpe, cada uno con una expresión tensa. Traían una camilla portátil, chalecos y armas visibles. Intentaron levantar a Alejandro con cuidado, pero él soltó un quejido que heló la sangre de todos. «No lo van a lograr», dijo María Fernanda, deteniéndolos con el cuerpo. «Está demasiado grave, su columna podría». «No tenemos opción», dijo Tomás, sin siquiera mirarla. «Si se quedan aquí, todos mueren». María Fernanda sintió una punzada de rabia. «Ustedes trajeron este peligro al pueblo». Tomás la miró por primera vez sin frialdad, sino con un destello de remordimiento, o quizás respeto. «No fui yo», dijo serio. «Esto comenzó mucho antes de que tú lo encontraras». Ella quiso exigir respuestas, gritar, llorar, algo, pero no tuvo oportunidad. La ventana de la clínica estalló de repente. Un disparo entró silbando y se incrustó en la pared a pocos centímetros de la cabeza de María Fernanda. Todo el mundo se agachó. Los guardias respondieron de inmediato, disparando hacia afuera mientras gritaban órdenes.
Los hombres que venían por Alejandro ya habían llegado. El pueblo entero se convirtió en un campo de guerra. Tomás gritó: «¡Evacúen por atrás! ¡Rápido!». Uno de los guardias levantó a Alejandro cuidadosamente entre dos hombres, quien soltó un gemido de dolor que desgarró el corazón de María Fernanda. La muchacha apretó los puños con impotencia. «Yo voy con él», dijo. «No», respondió Tomás de inmediato. «Sí», replicó ella con firmeza, sintiendo más valor del que creía tener. «Si se desmaya, si deja de respirar, si su herida vuelve a abrirse, ustedes no sabrán qué hacer». Tomás iba a negarse, pero Alejandro intervino. «Ella viene conmigo», dijo, con voz débil pero firme, y eso fue suficiente. Los guardias se movieron rápido, abrieron la puerta trasera de la clínica y se encontraron con el callejón estrecho que daba a las huertas del pueblo. El aire estaba frío, húmedo, y olía a tierra recién removida, pero no estaban solos. Un hombre apareció a unos metros con un arma en la mano. Tenía una sonrisa torcida, una cicatriz en la mejilla y ojos llenos de odio. Uno de los guardias reaccionó tan rápido que parecía una sombra, disparó 2 veces y el atacante cayó de rodillas antes de desplomarse. María Fernanda gritó, tapándose la boca. Alejandro se tensó, respirando agitadamente. «Lo siento», susurró él, «no quería que vieras esto», pero ya era tarde para protegerla de esa realidad. Caminaron a toda prisa entre árboles y cercas viejas, esquivando balas que atravesaban el aire con silbidos mortales. Cada paso era una batalla, cada metro recorrido parecía un kilómetro. Doña Eloísa avanzaba como podía, apoyándose en 2 guardias que la cargaban casi en vilo. «¡Ay, mis huesos!», murmuraba la anciana, «pero más vale huesos rotos que estar muerta». A pesar del horror, sus palabras arrancaron un par de sonrisas nerviosas. María Fernanda se mantenía al lado de Alejandro, que ya casi no podía mantener los ojos abiertos. «No te duermas», le decía ella, sosteniendo su rostro. «Mírame, mírame, por favor». Él intentaba hacerlo, pero cada segundo era más difícil. De pronto, el sonido de un motor retumbó detrás de ellos. Una camioneta oscura apareció del otro lado del huerto, acelerando hacia el grupo como un toro enfurecido. «¡Al suelo!», gritó Tomás. Pero antes de que la camioneta los embistiera, otro vehículo, una pick-up vieja y oxidada, salió desde un camino lateral y chocó directamente contra ella, desviándola varios metros. El choque fue brutal. Vidrios, metal, humo. La camioneta enemiga terminó volcada. Todos se quedaron helados. La puerta de la pick-up se abrió, y del interior salió don Rogelio, el dueño de la tienda del pueblo, un hombre mayor, delgado, con sombrero y carácter terco. «Hijos de la fregada», gritó, «aquí no vienen a matar a nadie, no mientras yo esté vivo». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. «Don Rogelio», murmuró, «¿qué pasó, muchachita? ¿No que muy valiente? Vámonos, rápido, antes de que lleguen más». Tomás aprovechó la oportunidad, ordenó, «Suban al señor de la Vega a la pick-up. Nos vamos al rancho viejo de los Cardales. Nadie nos encontrará ahí». Los guardias levantaron a Alejandro con cuidado y lo llevaron hacia la camioneta. Él apenas respiraba. María Fernanda sintió un miedo profundo. Ese hombre se estaba muriendo. Otra vez, y esta vez, tal vez no lograría salvarlo. Mientras lo acomodaban en la caja del vehículo, él abrió los ojos un instante y la buscó con la mirada. «No me dejes», susurró. Ella apretó su mano con fuerza. «No pienso hacerlo». La camioneta arrancó entre polvo, gritos y disparos a la distancia. Mientras se alejaban del pueblo, dejando atrás la clínica destruida, María Fernanda no podía dejar de pensar en lo que su vida había sido hasta esa madrugada, y en lo que se estaba convirtiendo ahora: miedo, sangre, fuga, peligro, y, aún así, un sentimiento extraño, intenso, profundo, que nacía en medio del caos como una llama indomable. La noche en que todo cambió no había terminado.
pero estaba a punto de volverse aún más oscura. El viejo rancho de los Cardales estaba escondido entre matorrales y caminos que ya nadie utilizaba. Sus paredes, agrietadas por el paso de los años, parecían a punto de derrumbarse, pero para el grupo que acababa de llegar huyendo de la muerte, aquel lugar significaba una esperanza. Don Rogelio estacionó su pick-up entre unos arbustos. Tomás ordenó a varios guardias vigilar el perímetro mientras otros ayudaban a bajar a Alejandro. El aire estaba impregnado de olor a tierra húmeda, a hojas podridas, a abandono. La luz gris de la tarde anunciaba que pronto caería la noche, una noche que nadie sabía si sobreviviría. María Fernanda corrió hacia la parte trasera de la camioneta. Alejandro estaba casi inconsciente, su piel fría, la respiración superficial. Cuando lo vio así, su corazón se apretó como si una mano invisible lo estuviera estrujando desde dentro. Necesito luz, agua caliente y algo para desinfectar, dijo ella mientras revisaba sus signos vitales. Aquí no hay nada de eso, respondió don Rogelio. Entonces búsquenlo, ordenó Tomás, sin miramientos. Ya, los hombres se dispersaron rápidamente entre los cuartos destruidos del rancho. María Fernanda colocó a Alejandro sobre una mesa, vieja cubierta con mantas. Su pulso era débil, demasiado débil. Oye, mírame, dijo ella, sosteniéndole la cara. No te duermas. No ahora. Alejandro entreabrió los ojos. Podía ver miedo en ellos, pero también un cariño profundo, inexplicable, nacido en medio del caos. No, me dejes sola, susurró él, tal vez confundiendo palabras, tal vez revelando algo que llevaba guardado dentro. No voy a dejarte, respondió ella, con un temblor en la voz que nunca antes había sentido. No voy a dejarte jamás. Doña Eloísa se acercó como pudo. Hija, lo vas a salvar, ¿verdad?, preguntó con esa mezcla de dureza y ternura que solo ella podía tener. Yo sé que tú puedes. María Fernanda tragó saliva. No estaba segura, no tenía los instrumentos necesarios, ni el entorno correcto, ni el medicamento adecuado para detener la hemorragia interna que comenzaba a sospechar. Pero no podía rendirse. Era él, era su paciente, era algo más. Los guardias regresaron con una lámpara viejísima, una olla de agua tibia y una caja de primeros auxilios que no habían visto en quién sabe cuántos años. Nada era suficiente, pero ella hacía milagros con menos. Mientras limpiaba las heridas, Alejandro apretaba los dientes para no gritar. Cada movimiento era una punzada de dolor salvaje. ¿Por qué? ¿Me intentan matar?, preguntó María Fernanda, incapaz de callar por más tiempo. Alejandro respiró hondo, como si se preparara para decir algo prohibido. Mi familia, susurró, no es lo que parece. Mi tío quiere mi lugar, quiere el control de todo. Y anoche, lo intentó. María Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tu tío, su nombre es Mauricio de la Vega, continuó Alejandro, con voz quebrada. Siempre ha querido el poder, pero mi padre no confió en él. Cuando murió, me dejó todo a mí, y ahora, él quiere todo de vuelta, aunque tenga que matarme. La enfermera dejó caer la gasa que tenía en la mano. Traición familiar, ambición, intento de asesinato, todo encajaba, y ella estaba en medio. De pronto, Tomás entró al cuarto con gesto urgente. Tenemos que movernos. Nuestros drones detectaron movimiento en la carretera baja. Vienen hacia acá. María Fernanda se puso de pie. No podemos moverlo. No sobrevivirá otro traslado. Los hombres se miraron entre ellos. Sabían que ella tenía razón. Alejandro estaba al borde del colapso. ¿Qué sugieres?, preguntó Tomás. Ella respiró hondo. Miró alrededor del rancho. Paredes podridas, madera vieja, techos frágiles. Y entonces tuvo una idea. Los vamos a esconder, dijo, a él, a mi abuela y a mí. Ustedes salgan y desvíen la atención. ¿Estás loca?, exclamó Tomás. Si nos movemos con él, muere. Si se quedan ustedes aquí, los matan. Si entran esos hombres y lo encuentran, nos matan a todos. La única opción es dividirnos, dijo María Fernanda,
con una seguridad que sorprendió incluso a doña Eloísa. Tomás observó a la joven durante unos segundos. Luego asintió. Muy bien, hay un sótano, antiguo, polvoriento, pero seguro. Los esconderemos ahí. Los minutos siguientes fueron una tormenta. Los guardias abrieron una trampilla oculta bajo una alfombra llena de tierra. Bajaron a Alejandro con extremo cuidado. María Fernanda descendió detrás de él, ayudada por 2 hombres. Doña Eloísa entró con dificultad, murmurando oraciones apresuradas. El sótano estaba oscuro, con olor a humedad, lleno de cajas rotas y herramientas viejas. Se escuchaban los latidos acelerados de María Fernanda casi tanto como los disparos que comenzaban a sonar arriba. Tomás la miró antes de cerrar la trampilla. Si algo sale mal, corre, llévatelo, no importa a dónde. Ella asintió, aunque sabía que no iría sola. La trampilla se cerró, la oscuridad los envolvió, los segundos se hicieron eternos. Arriba se escuchaban pasos apresurados, gritos, golpes, el sonido de muebles cayendo. Los intrusos habían llegado, buscaban, rompían cosas, gritaban el nombre de Alejandro. María Fernanda abrazó a doña Eloísa con un brazo y sostenía la mano de Alejandro con el otro. Su respiración acelerada se mezclaba con la de él. Ten fe, susurró ella. Por favor, aguanta. Alejandro respiraba con dificultad. Sus dedos apenas se movían. Y entonces, un estruendo. La puerta del rancho fue derribada. Se oyeron más gritos, disparos, vidrios estallando. Uno de los intrusos caminó literalmente sobre la trampilla. Las tablas crujieron. María Fernanda sintió un hilo de sudor frío correr por su espalda. Si la abrían, los matarían ahí mismo. El silencio regresó de golpe. Pasos que se alejaban, un motor encendiéndose, después otro, y otro. Los intrusos se iban. ¿Se fueron?, susurró doña Eloísa. Creo que sí, respondió María Fernanda. La trampilla se abrió. Era Tomás. Vámonos, dijo. Ya. Los guardias estaban cubiertos de polvo, pero vivos. El rancho había quedado destrozado. En ese momento, Alejandro perdió la conciencia. No, gritó María Fernanda. No te duermas, Alejandro. Ella presionó su pecho, revisó su pulso. Era débil, muy débil. Lo subieron a la pick-up otra vez, pero esta vez no huyeron hacia el monte. Tomás tenía un plan distinto. Vamos a la Ciudad de México, dijo. Conozco un lugar seguro, médicos privados, equipos reales. Si lo llevamos al hospital de siempre, su tío lo encontrará. María Fernanda siguió atendiendo a Alejandro durante todo el trayecto. Cada golpe en el camino era un suplicio para él. Cuando por fin llegaron a la capital, ya era de noche. Entraron a una mansión discreta, rodeada de muros altos y vigilancia privada. Todo era lujoso pero silencioso, como si escondiera demasiados secretos. Un médico especializado atendió a Alejandro de inmediato. Lo llevaron a cirugía. María Fernanda se quedó afuera, con las manos manchadas de sangre seca, el corazón deshecho y la abuela dormida sobre su hombro. Pasaron horas eternas, hasta que el médico salió. María Fernanda se puso de pie de golpe. ¿Está vivo?, el hombre asintió. Gracias a ti. Sí. Si no lo hubieras atendido durante el camino, hubiera muerto. Ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que parecía contener todo el peso del mundo. 3 días después, Alejandro despertó. María Fernanda estaba ahí, dormida sobre una silla, con la cabeza recargada en la cama. Él la miró largo rato. Cuando ella abrió los ojos, Alejandro le tomó la mano. Gracias por no dejarme morir. Ella sonrió con lágrimas. No tenía intención de hacerlo. Él respiró hondo. Te prometo algo, dijo con una sinceridad que estremeció a la joven. Nunca voy a permitir que te dañen. Si tú me lo permites, me gustaría que sigas en mi vida. María Fernanda sintió como su corazón se encendía. Alejandro, no sé si pertenecemos al mismo mundo. Entonces creo uno donde sí pertenecemos los dos. Ella sonrió con timidez.
¿Y tu familia? Alejandro apretó su mano. Mi familia me traicionó. Tú me salvaste. Yo sé exactamente con quién quiero estar. María Fernanda desvió la mirada, ruborizada. Por primera vez, se permitió sentir esperanza, pero también sabía que la guerra con Mauricio de la Vega no había terminado. Ese era un enemigo poderoso, cruel, dispuesto a matar por ambición. Alejandro, sin embargo, la tranquilizó. No estarás sola. Yo tampoco. Ella se apoyó en su hombro, por primera vez sin miedo, por primera vez, en paz. El destino los había unido en la oscuridad de una carretera olvidada, y ahora, juntos, comenzaban a caminar hacia algo distinto, algo nuevo, algo que ninguno de los dos buscó, pero que los encontró igualmente. ¿Te gustó esta historia? Si esta aventura te emocionó, te invitamos a dejarnos un like para apoyar el crecimiento del canal. Comparte este video con un amigo o familiar que ame las historias intensas y llenas de emoción. Y recuerda, en Historias Épicas del Pueblo Mexicano siempre tendremos un relato esperando por ti. Te esperamos en el próximo video.